el mezcal es el caballo que necesita mejor jinete. No se denominaba Bacanora hasta que, perdón que yo lo diga, pero hasta que yo escogí el nombre en la reforma a la ley para que tuviera un nombre comercial. Licenciado, este es del bueno, es de Bacanora. Bienvenidos a otro nuevo video de Impulsando Sonora con el Bacanora. Estos videos los hacemos desde el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora para hablar de la historia y la promoción del Bacanora. Hoy estamos, ahora sí que con un personaje que a través de la historia es un testigo de la historia del Bacanora y cómo ha ido creciendo desde pues, sus inicios, ¿no? Estamos con el licenciado Jesús Enríquez Burgos, quien pues ha tenido cargos políticos, ha sido funcionario, es un abogado muy importante acá de Sonora y ha sido un impulsor para derogar la ley en su momento. Pues hablamos desde la denominación de origen y también la creación posterior del Consejo, que hoy es el Consejo Sonorense Regulador del Bacanora. Pues muchas gracias, licenciado, por permitirnos estar aquí en su casa, por poder platicar y que nos platique cómo fue antes el tema del Bacanora, lo que le llamaban el mezcal, ¿no? Antes de Bacanora, cómo ha sido pues todo ese proceso que ustedes vivieron para derogar la ley de la prohibición, impulsar la ley del Bacanora y pues el tema de la denominación de origen y pues dónde estamos ahorita, ¿no? Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti, Eduardo, por esta oportunidad que hay de dejar un testimonio de las cosas que han pasado alrededor de, voy a hacer la aclaración, mezcal, porque son mezcales. El tequila incluso es un mezcal. Sí, acuérdate tú que aquella canción famosa que dice, de tequila su mezcal, ¿no? Okay. Entonces todos son mezcales y en todo el país se producen mezcales, okay, ¿no? Aquí no se denominaba Bacanora hasta que, perdón que yo lo diga, pero hasta que yo escogí el nombre en la reforma a la ley para que tuviera un nombre comercial el producto, ¿no? Okay. Entonces, ¿desde cuándo se produce mezcal en México y aquí en Sonora? Bueno, no sé, son de las cosas que trajeron, yo creo, los colonizadores españoles y que establecieron lo que llamamos nosotros ahí en la sierra ¿qué? Alambiques, perdón. Sí. Los alambiques, que pues es una forma muy rudimentaria de producir el bacanora, de producir el mezcal, y que se vino sucediendo generación tras generación y generación. Sí, sí. Llegó un momento en que, pues, yo creo que todavía a principios del siglo pasado y mediados del siglo pasado y todo eso, pues era el único licor que se consumía en Sonora. Claro. El mezcal, pues era la bebida embriagante de todos los pueblos de Sonora. Y en donde no se producía, pues lo compraban para llevarlo ahí, ¿no? Naturalmente. Sí, sí. Que dicen que por eso se prohibió, ¿no? Que porque era el licor principal y que querían pues reducir la tomada, ¿no? Y entonces pues fue la prohibición de 77 años, ¿no? Entonces el mezcal se consumía en Sonora como la bebida auténtica, típica y todo, ¿no? La prohibición, ¿cómo estuvo? Bueno, pues siendo una costumbre tan arraigada, entonces todos los pueblos se producía, y claro, se producía sin límites, se producía pues hasta donde había maguey suficiente como para beneficiarlo y sacar mezcal. Yo recuerdo, por ejemplo, en Acorichico, mi pueblo, ahí se produce también y se produce muy bueno, realmente muy bueno, y voy a comentar cuáles son algunas de las características en las cuales se influye para que salga un buen mezcal. Okay. Hacían mezcal y llenaban unas damajuanas que le llamaban, ¿no? Unas damajuanas que eran unos botellones así de cristal grueso y todo eso, obvio, para que pudieran cargarlo en guacales, en un burro o en una mula, y entonces peregrinaban
a los centros de consumo. ¿Cuáles eran los centros de consumo? Pues los poquitos centros de consumo que había entonces eran Cananea y Nacosari, Pilar de Nacosari, porque eran centros mineros donde la gente ganaba pues un salario no muy bueno, pero un salario le daba más capacidad adquisitiva que otra gente de los pueblos. Y en los pueblos, claro, pues los vaqueros, todo el mundo tomando un mezcal. Entonces en 1915, siendo gobernador, siendo comandante militar y encargado de la gubernatura de Sonora, el general Plutarco Elías Calles, expidió una serie de leyes y disposiciones trascendentes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en 1915 era antes de que se expidiera la Constitución de 1917. Entonces, todos los gobiernos ya en los estados estaban promulgando leyes que beneficiaban aspectos sociales y el trabajo, el derecho de huelga, todo por lo que se había peleado en la Revolución. Mientras que todavía se estaban desarrollando las batallas allá en el Bajío, entre Obregón, entre Carranza, Obregón y Villa, ¿no? Entonces, en ese año, 1915, el general Plutarco Elías Calles, como gobernador de Sonora, expidió una serie de 50 decretos para tocar temas de este tipo, ¿no? Ya con un criterio revolucionario. Y el decreto número 1, curiosamente, es el que establece la prohibición total y absoluta de la fabricación, comercialización, venta y consumo de bebidas embriagantes. De todo tipo de bebidas. De todo tipo de bebidas embriagantes y claro, como decimos aquí, ¿no? Entre las patas se llevó al mezcal. Se llevó al mezcal. Entonces, quizás ya se estaban estableciendo las corrientes del prohibicionistas que después se impusieron en los Estados Unidos. Y nosotros aquí por la vecindad, pues hubo quizás alguna influencia de esas, pero la razón que expone el general Calles en el decreto, pues sigue siendo válida, ¿no? Que un producto como el mezcal, cuando se consume en demasía y con abuso, pues realmente origina mucho desequilibrio social, ¿no? Claro. Problemas de todo tipo entre la gente, riñas, pleitos, problemas familiares, problemas sociales, en fin. Entonces, la prohibición fue absoluta. Dicen que en aquel entonces, antes de la prohibición, bueno, es lo que hemos venido recopilando Sí. Con personajes que estuvieron metidos, que el PIB del Estado, antes de la prohibición, el 12% representaba, bueno, lo que es el bacanora, el mezcal. Sí. Es algo cierto, o sea, sí había mucha economía a través de lo que era la venta, bueno, fabricación. Claro que era la única bebida de consumo. Yo estimo que en esa época el 100% de las bebidas embriagantes que se consumían era mezcal, porque solamente alguna gente muy elitista, de mucho poder económico o algo, pues llegaba a consumir algún licor venido de fuera. Okay. Más razón todavía si, por ejemplo, hay fama de que en la Revolución algunos generales y pues el ejemplo de Huerta que consumían coñac y pues whisky, yo creo, no sé si lo conocían o no o algo. Entonces aquí por Guaymas llegaban barcos que venían de Europa recorriendo puertos en donde dejaban mercancía, ¿no? Y entre esas mercancías muchas veces dejaban una que otra botella de coñac. entonces, y la vendían cara. Y la vendían cara. Y el más presumido de la ciudad del pueblo, que tenía riquito y todo lo que tomaba coñac, ¿no? Y el mezcal era para la raza, ¿no? Para la plebada. Para la raza, ¿no? Que ahora, mira, tenemos un buen mezcal aquí enfrente. Pero además te quiero decir que porque era popular, ¿no? Sí. Era popular. Muy arraigado en la costumbre nuestra, entre los sonorenses, sobre todo, realmente
como algo familiar, como algo propio. Se consumía pues en las fiestas, Sí, decían en que los guardaban bailes. para el bautizo, Sí, para cuando la niña se sí, casaba y todo exacto, eso, ¿no? exacto. Y luego lo mejoraban. Por ejemplo, en unas regiones aquí como esta región de Soaki y esta parte, le ponían unas ubalama que Ubalama, sí, llamaban, que se sigue ubalama, utilizando eso. para curarlo, decían, ¿no? Sí. Y en otras partes así que buscaban alguna forma, quizás de matizarle un poco lo fuerte, ¿no? Ujú, sí. Porque es una bebida fuerte, bastante fuerte, ¿no? Y antes no había cómo medir el alcohol, ¿no? O Así es, sea, así es. era Entonces, difícil. tan arraigada estaba en el pueblo la bebida que mi papá decía un dicho, que era un dicho del pueblo, repetido. Seguramente yo lo recuerdo por mi papá porque él lo decía, pero en realidad era vox populi, era muy popular, pues. Decía, y lo ligaba el mezcal con la actividad propia de la gente en aquella época, ¿no? Que eran los vaqueros, Okay. la gente de campo, más que ahora todavía. Aún sigue siendo Sonora un estado emblemático en materia ganadera, pero en aquella época era el 100% de la gente que se dedicaba a eso. Y decía, el mezcal es el caballo que necesita mejor jinete. Okay. Entonces, ¿qué quería decir con eso? Quería decir que entre los vaqueros, pues el vaquero es el que maneja el caballo y lo controla y lo ve. Entre el momento en que el vaquero pierde el control del caballo, está perdido. Sí. Entonces, el mezcal es Caballo. el caballo que necesita mejor jinete. Por eso es que cuando ya se descontrola uno tomando, entonces es cuando ya pierde pues los Como estribos se y dice, pierde ¿no? los sentidos y todo, y se causan todos estos problemas que mencioné. El otro día lo localizamos, el decreto, aquí mi hija Claudia lo localizó en el Google, ¿no? Algo así, y el decreto número 1, y establecía una prohibición absoluta y una pena de 5 años de prisión, Okay. ¿no? Impone una pena de 5 años de prisión. Y entonces, claro, en aquella época, pues las cosas eran muy rudas, ¿no? Empezando, por ejemplo, él era jefe militar de Sonora. Los ejércitos, al mando de los ejércitos, pues los soldados hacían lo que los jefes les ordenaban, pasara lo que pasara. Y era, pues acuérdate, eran fusilamientos y muertes. De la famosa cordada, ¿no? Sí, Que todas. dicen que era la que Entonces perseguía. luego estaba la cordada, que le encarga ya después la vigilancia y la aplicación de la ley de no producir mezcal. Bueno, pues entonces la cordada se iban por los pueblos y iban arriando, podríamos decir, por los pobres gimadores que fabricaban el mezcal, pues les quitaban el producto, sí, el producto se lo tomaban. No lo tiraban, ¿no? No, nunca aparecía, ¿no? El cuerpo del delito no aparecía en ninguna parte, ¿no? Pero se excedían en penas. Llegó a decirse incluso que hasta en ciertas ocasiones llegaron a colgar Sí, campesinos, ¿no? Llegaron a colgar. Entonces, eso originó que en el Estado cundiera el miedo, un miedo profundo y total a la fabricación del mezcal. De tal manera que durante años, 77. y no había, y como era un gobierno, y como era un decreto revolucionario, emblemático desde el punto de vista social, pues nadie se atrevía a tocarlo. ¿No? Siguieron pasando gobiernos y sistemas y todo, y seguía prohibido la fabricación de mezcal. Entonces, pues hasta que llegamos a la época en que me toca a mí ser diputado en local,
se iba a mandar una ley, un proyecto de ley completo. Y entonces ahí aproveché la ocasión y pregunté que si habían pensado tocar el tema del mezcal. Y digo, porque pues es incongruente totalmente, le digo, que estamos todavía con una prohibición en Sonora de la fabricación de mezcal, cuando se venden tequilas, se venden whisky, se venden cerveza, mezcal, ¿no? se venden mezcales de toda la República y se ve, entonces estamos, dije yo, estamos atrasaditos, señor gobernador. ¿Qué le dio? Sí, o sea, ¿qué lo hizo hacer eso? Sí. Porque pues a veces mucha gente pasa y como seguramente habían pasado diputados que pues ni pelaban eso y ni siquiera sabían que era el mezcal o que se producía aquí. ¿Qué originó? Que es, pues ahora sí que yo creo que se levantó y, señor gobernador, o sea, debe haber algo tras. Bueno, lo que pasa es que yo tenía la experiencia del pueblo, pues. Sabía que allá en los pueblos, especialmente en Nácora y en las partes que andaban siempre escondidos los que fabricaban el mezcal, que andaban como perseguidos, que eran como marginados socialmente, temerosos. Tú querías tomar un trago de mezcal, así le decían allá, ¿no? Sí, ahora para los que nos están viendo, cuando se refiere el licenciado mezcal es bacanora, ¿no? Sí, mezcal. Porque ahora ya el mezcal, exacto, pues claro. lo en Oaxaca y toda esa área. Sí. Pero para los que no saben, ahí el mezcal es bacanora. Sí se le decía antes, ¿no? Entonces supe, pues, de chamaco, oía las historias de los que habían sido perseguidos, de los que les habían quitado todo, de los que habían metido en la cárcel, y luego los rumores de que pues, colgaron a algunos en tal parte y tal otro, ¿no? Entonces yo traía pues esa impresión, y como abogado, por otra parte, digo, pero ¿cómo? Una ley tiene que ser congruente con la realidad. Claro. La realidad está que es un, así lo mencioné yo ahí en esa reunión, la realidad es que es una bebida popular, es el folclore de Sonora. Yo en el Congreso se organiza por comisiones y yo estaba como presidente de la segunda comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Las comisiones estas pues recogen las iniciativas, las estudian y después de estudiarlas y todo, presentan un dictamen al Congreso General para que se discuta la ley, se apruebe en su caso o se rechace, ¿no? Entonces yo estaba pendiente de la llegada de esa iniciativa y cuando llegó, pues inmediatamente la traje yo a mi comisión. Entonces me fui luego al punto. a lo que le interesaba. ¿A dónde venía lo de la cuestión de...? Había muchos temas polémicos ahí en relación con la ley. No creo que tengamos suficiente tiempo como para tocarlos, porque son ajenas, son otro capítulo. Capítulo 2. Pero no encontré nada. El equipo jurídico que tenía ahí de que proyectó la ley y todo, no supieron dónde colocar dónde tocar el tema en la ley, porque la ley hablaba de los depósitos, hablaba de la venta de cerveza que fría o que no hay, o si no era no fría, la distancia que debería haber entre una escuela y un centro de venta de consumo. Total, una ley amplia, grande, que se discutió y había pues, muchas gentes que hicieron manifestaciones en el sentido de que no debe haber una de venta de cerveza acá. El caso es que ese tema estaba relegado prácticamente, así. Por fortuna, porque ahí me moví solo, ¿no? No había así como una asociación de productores. No había nada que respaldar. No había nada ni que estuvieran ni a favor ni en contra. Estaban escondidos ahí en la sierra. Ese era un tema callado que pues realmente, es más, pues yo creo que ya a esas alturas ya todo el mundo tomaba el highball, el whisky, el brandy, hasta empezaba a introducirse el vodka, que decían que se emborrachaba pero que no hacía daño. Que no daba cruda, como dicen. No daba nada cruda, ¿no? Entonces,
pues me puse yo a ver dónde colocaba entonces este capítulo, ¿no? Y cómo lo manejábamos para levantar aquella prohibición ancestral que venía de la época de la Revolución. Entonces, Muchos años. total que pues le encontré el modo y lo coloqué de una manera tal que dijera, que hiciera referencia al mezcal como la bebida típica nuestra que se producía en el campo, en todo el territorio sonorense, ¿no? Y que pues se reconocía, por ejemplo, legalmente. Se reconocía legalmente la existencia, podríamos decir, del bacanora, del mezcal. ¿Ahí sigue siendo mezcal o ya le cambiaron a bacanora? Ahí te voy a platicar cómo. Entonces, como yo pensé que requería esta bebida ya un nombre para que lo identificara, porque ya para esas alturas pues ya se manejaba que el mezcal en Oaxaca, que el mezcal en otras partes de la República, ¿no? Entonces se me ocurrió a mí ponerle bacanora. Digo, en la propia iniciativa de la ley mencionar el bacanora como nombre. ¿Por qué? Porque entre las historias que yo escuché durante mucho tiempo estaba, por ejemplo, de que cuando Gilberto Valenzuela, originario de Zaguaripa, muy conocido allá era un prohombre, ¿no? Y había tenido una participación muy destacada en la revolución, y era originario de Zaguaripa, y obviamente pues todos los pueblos aledaños ahí pues lo ponían como un ejemplo, ¿no? Sí. De la gente que se había preparado, que se había educado y que había llegado a escalar esas alturas, ¿no? Y don Gilberto fue secretario de Gobernación tanto con Obregón como con Calles, ¿no? Okay. Entonces, pues era de los personajes importantes y todo. Entonces, iba gente de acá de Sonora a visitar a los políticos allá como sigue siendo las peregrinaciones. Ya no tanto, ¿no? Pero sigue siendo las peregrinaciones, ¿no? Una peregrinación. Y entonces le llevaban a regalar mezcal y le decían, licenciado, este es del bueno, es de bacanora. Okay. Este es del bueno. Entonces, la gente en México, ahí los funcionarios y empleados que trabajaban con don Gilberto, empezaron a oír, qué buen mezcal, qué buen bacanora, porque creyeron que llamaba bacanora, okay, que el mezcal. Entonces, pero ese se fue popularizando con los años hasta que llegó un momento en que casi se utilizaba como sinónimo, ¿no? Decir mezcal o bacanora. Mezcal o bacanora. Entonces dije yo, bacanora, ¿no? Sí, y le puse ahí el bacanora como denominación, podríamos decir, ¿no? Okay. Entonces, así fue como se aprobó. Tan es así que incluso en el propio Congreso, ya cuando se vino la discusión, que va el dictamen, afortunadamente por unanimidad se aprobó por todos los diputados. Me encargué de promover nuevamente entre los propios funcionarios y entre los propios secretarios de Estado ahí el aspecto del bacanora. Y entonces invitamos a quien era en Jalisco el director del Consejo Regulador del Tequila. CRT. Y entonces nos dijo, bueno, en primer lugar, dice, les recomiendo a ustedes que formen un consejo. ¿Qué año era ese más o menos? Por ahí en el 2000. 2000 por ahí en el 2000, 2001, okay, una cosa así. Se tiene que formar un consejo para que estén los productores, para que esté intervención del Estado, del gobierno, para que haya la participación de los grupos necesarios, ¿no? Sociales. Y que es muy importante, dijo, consigan la denominación de origen. Okay. ¿No? Fue en el 2000. Sí, consigan la denominación de origen. Y porque si no, le dice, pues, dijo esto. Mezcal, dice, el bacanora, dice, puede ser para el Estado, dice,
lo que la vid es para la costa, dijo. Lo que la uva ha sido y es para la costa. Entonces puede tener mucho éxito, dijo, ¿no? Si tú lo manejas. Entonces, con base en eso, iniciamos los trámites y para conseguir, para constituir el consejo y además para obtener la denominación de origen, que no sé si mucha gente lo entiende o no, pero eso le da la exclusividad de la producción de un producto, perdón de la redundancia, de un producto en una determinada región. Ya aunque venga un chinito ya queriendo fabricar. Que hacen de todo ahora, ¿no? Que hacen de todo. Pues no, voy a decir bacanora de Shanghái, ¿no? No, ya. Ya no se puede, ¿no? En fin. Y por otro lado, eso nos llevó a determinar, bueno, ¿y dónde? Y necesitamos definir territorios donde se pueda producir el bacanora. Entonces ahí entró mi experiencia allá pueblerina, ¿no? Entre los territorios, entre las sierras y todo, se distinguen muchos tipos de terrenos. Y mi papá, mis padres hablaban mucho de los terrenos mojinos. El mojino, dice, es muy buen terreno, decían, para criar ganado, dice, es terreno mojino. Entonces me llamó la inquietud, ¿por qué le dice mojino? Bueno, porque tiene es de un clima medio, terrenos que están en climas entre la sierra y el desierto, podríamos decir, que están Los valles. en lugares así, arrinconados en la sierra o algo, con vegetación que a veces hasta parece tropical, ¿no? Entonces ahí se da, fíjate qué curioso, en los terrenos mojinos se da el chiltepín, en los terrenos mojinos se da el maguey. Entonces no todos los municipios tienen terrenos mojinos. ¿Por qué? Porque unos son muy fríos y otros son muy calientes. Entonces eso nos hizo escoger los estados. Yo creo que ustedes tienen el registro. 35 municipios. Nosotros los escogimos, los 35 municipios, y que vas a ver la característica de que casi todos son bajos, son de zonas bajas, ¿no? Okay. O de zonas que tienen zonas altas, pero también tienen zonas bajas, ¿no? Y ahí están comprendidos muchos, 35 municipios de 70 municipios o 72 municipios que tiene el estado de Sonora. El tequila lo hacen de un maguey que le llaman maguey azul. Y acá nosotros clasificamos el maguey nuestro con otro nombre, es un nombre científico que no me acuerdo. Angustifolia ja. ¿Cómo? Angustifolia ja. Así es. O el yaquiano pacífica, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque tiene características derivadas pues de nuestra región semidesértica, ¿no? Entonces, claro, son hermanos desde el punto de vista vegetal, ¿no? Plantas muy similares y cualquiera que las vea casi no las distingue. Sí, sí. Los vinateros, pues porque costabas un maguey que tenía que tener cuando menos 7, 8 años o 10. Entre más viejito estaba mejor el mezcal. Y ahí mismo lo jimaban, sí. Es decir, le quitaban las hojas, dejaban la pura bola, pero las hojas las tiraban y las desparramaban en el terreno, porque resulta que esas hojas brotan. Okay. Es la reproducción de la planta, ¿no? Por eso lo hacían ahí. Pues lo hacían ahí para preservar pues el cultivo aquel y todo, ¿no? Que era silvestre, ¿no? No había ahora cultivo como tal. No, silvestre. Ahora esto, claro, desde el momento que está comercializando y es un producto valioso, y ya veo yo que es caro. ¿Cómo ha visto del 2000 de la denominación para acá, usted cómo ha visto pues que ha crecido el bacanora? Yo siempre pensé que esto iba a dar lugar a que se buscara la manera de cultivar el maguey, ¿no? Ya le están apostando a sembrar pues el maguey, ¿no? Sí, a sembrarlo. Ya he visto videos ahí en los cuales aparecen en ciertos pueblos, pues una tierra que antes se utilizaba para siembra, alguna cosa así, pues le plantan y le siembran y lo dejan ahí porque es una planta nativa. Sí, que no necesita mucha agua. Que no necesita riego, pues no sé si regándola crezca más rápido, al menos, pero no sé. Pero en condiciones naturales,
pues tiene que esperar 8 o 10 años, ¿no? Sí. Entonces ya veo yo con mucha simpatía que esto se está extendiendo y se va a extender mucho más. El principal promotor del Bacanora tiene que ser el sonorense. Claro. Y yo les digo, cuando tengo la oportunidad de hablar con personas, les digo, a ver, cuando tú traigas a un invitado, como usted lo hizo con aquel abogado, y lo invite a comer a cualquiera de los restaurantes famosos de carnes o de lo que sea aquí, y pues no le ofrezca un mezcal, un tequila, ofrézcale un Bacanora para que se lleven un poquito de Sonora para su tierra. O sea, claro. Que después vean, oye, qué bueno está, ¿qué es esto? Pues compré una botella y se la lleven. Y esa es la manera de que vamos a poder ir creciendo. Por supuesto. Orgánicamente, ¿no? Porque no hay lana que alcance para estar promocionando, pues en Europa, pues sí. hay que tirar tiros de precisión. Y muchos productores, bueno, muchos distribuidores en Estados Unidos, en Europa te dicen, y se toma mucho en Sonora. Y pues a veces te quedas así como que patinando, porque pues si lo invitas a un restaurante, pues hay 2, 3 botellas, ¿no? O sea, traemos un programa, por eso es el impulso de Sonora con el Bacanora, porque estamos impulsando integralmente el Bacanora desde la capacitación de los meseros. ¿Para qué? Para que pues sepan vender el Bacanora y que todo lo que usted hizo en aquel entonces pues se vea reflejado y se vea, ahora sí que se le haga honor a eso. Le quiero hacer una pregunta, pues ya como para cerrar, antes de tomarnos las últimas gotas de Bacanora. ¿Qué es para, o sea, en pocas palabras, qué es el Bacanora para usted? Es obvio, ¿no? Pero soy un apasionado de Sonora. Un producto como el Bacanora, el mezcal, y ahora que llamamos ya Bacanora, pues sencillamente es un producto de ese pueblo. Es un producto tradicional como habrá muchos otros, así completamente arraigados en la mentalidad y en la costumbre de los pueblos. Entonces, lástima que la falta de competitividad se debió precisamente, entre otras cosas, a esa prohibición que duró años y años y años y fue perdiendo terreno frente a la invasión de otras bebidas alcohólicas que empezaron a abarrotar, ¿no? El mercado local. De tal manera que ahorita, pues, oye, pues te encuentras gente ahí en la sierra con botellas de Buchanan, ¿no? Y cosas presumiendo. Es decir, presumir cuando deberíamos de presumir del Bacanora, como dices tú. Pues, licenciado, no nos queda más que agradecerle, la verdad, por recibirnos en su casa, platicarnos esta historia, que la verdad, para nosotros como consejo, y yo siempre lo digo en todos los videos, pues lo hacemos desde el corazón, ¿no? Hacemos estos videos para promocionar, para ir poco a poco contando esa historia. El Bacanora tiene mucha historia, a diferencia de muchos tequilas, de otros destilados, perdón, tiene mucha historia, mucha tradición, y nomás pues 77 años de prohibición, ¿no? O sea, la historia que cuenta el Bacanora es otra, y agradecerle, la verdad, pues saludcita, sigan pues apoyándonos con los videos, sigan viéndonos y sobre todo promocionando esto que es de nosotros. Como bien lo decía el licenciado, es de un orgullo sonorense, es de nuestra región, está arraigado en nuestras raíces como sonorenses y tenemos que promocionar lo que es de nosotros, el Bacanora. Bueno, salud. Eduardo, y te felicito porque le está dando realmente un impulso muy bueno. No, muchas gracias. A este tema, ¿no? Que espero yo que tenga mucho éxito. Usted lo empezó, ¿eh? Usted lo empezó. Espero que tenga mucho éxito. Nomás le estamos dando seguimiento. Sí, gracias.